Hola a todos, en esta ocasión vamos a trabajar tablas y gráficos de control estadístico de X en R. X barra, en este caso corresponde a la media o al promedio de elementos, y R, que es la medida de dispersión, el rango, que nos ayudará a determinar esa variabilidad que hay entre los datos. Lo primero que hacemos es determinar el valor de n. Para ello contabilizamos la hora, en este caso. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 8 elementos. Y vamos a escribir por acá en una tablita, n es igual a 8. Es posible que haya 15, 20, 30, 50 muestras, pero en este caso nuestra muestra nada más son 8 horas. ¿Qué días fueron considerados? Fueron considerados 3 días para observar estos procesos y la variación dentro de estos. Es importante mencionar que cuando estamos en una empresa, la exigencia de los clientes es muy grande. Es por ello que como empresa debemos estar preparados a responder adecuadamente y oportunamente ante las exigencias y necesidades de los clientes. Deben hacerse esfuerzos para cumplir esas exigencias y no dejarlas pasar, porque si no, eso hará que nuestra empresa al final baje la productividad. En todo proceso hay variación, en todo. Es por eso que se establecen ciertos rangos, ciertos límites. Esos límites vamos a tener un valor máximo, un valor mínimo y un valor central. Ese valor central es el ideal, pero nosotros sabemos que siempre habrá una variación. Lo que sí debemos hacer es mantenernos dentro de ese rango. Pensemos que estamos fabricando en nuestra empresa estuches de geometría y una de las reglas, la reglita que tiene 20 centímetros, en X días la producción fue, esas reglas venían con 18 centímetros, 22 centímetros, 23 centímetros y muy pocas ocasiones 20 centímetros, que es lo que corresponde a la medida. ¿Qué pasaría? Ni siquiera vamos a poder colocarla en el estuche correspondiente porque si son muy grandes no van a caber. ¿Qué va a pasar con los clientes? Se van a quejar y dejarán de utilizar nuestro producto. El rango de elementos o de variación siempre existirá, pero no un margen tan grande o tan pequeño, porque eso ya hablará mucho de nosotros como empresa. Esta tabla que tenemos construida nos ayudará, uno, a visualizar esos rangos, a visualizarlos y luego identificar dentro de estos 3 días en qué momento esa variación es muy marcada. Insisto, siempre habrá un elemento central, pero también vamos a tener límites, un límite máximo y un límite mínimo. Si nos salimos de esos límites, es ahí donde debemos prestar muchísima atención para tomar decisiones en nuestra empresa. Los gráficos de control son herramientas estadísticas que muestran el comportamiento o la variación de ciertas características de calidad de un proceso respecto al tiempo. Agreguemos calidad y aparte de calidad de ese proceso. Bueno, vamos a ver, aparte de calidad, tenemos que tener una seguridad de que ese proceso sea eficiente y eficaz. Los gráficos de X, acá en paréntesis le he colocado media, va a medir las variaciones respecto a la media. Tenemos un valor central, que es el promedio, tenemos un límite central superior y tenemos un límite central inferior. Para el gráfico de rangos, que mide la variación del proceso respecto al rango, también vamos a tener un límite central. Dentro de este límite central vamos a tener un límite central superior y uno inferior, donde no debemos salirnos, ¿verdad? Porque si no, es ahí donde vamos a tomar acciones como empresa. También vamos a considerar los siguientes elementos. A sub 2, ya lo tengo escrito por acá, 0.373, D sub 3, 0.136 y D sub 4, que es 1.864. ¿De dónde obtenemos esos valores? De la tablita que tenemos en nuestra hoja de Excel.
que se llama tabla de constantes. Observemos nuestra tabla de constantes, por favor. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, primero mencionamos que necesitamos A sub 2. Para ello, vamos a intersectar con nuestra muestra, que son 8 elementos. Si su muestra son 15 elementos, entonces A sub 2 la vamos a intersectar con 15. Si la muestra es 17 elementos, A sub 2 la vamos a intersectar con N, que sería 17. Si son 20 elementos, A sub 2 la vamos a intersectar con 20. Y así también D sub 3 y D sub 4. En este caso, por el ejercicio que estamos compartiendo, ya le tengo marcados los valores y también los he colocado en el ejemplo de una sola vez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer los cálculos. Lo primero que haremos es calcular el promedio de las medias. El promedio únicamente de los días, no de la hora. Acordémonos que la hora es nuestra muestra. El promedio de los días. ¿Cuántos días son? Son 3 días que se han observado. Calculemos el promedio para esos días y utilicemos promedio. Igual promedio. Seleccionamos los 3 valores y automáticamente vamos a calcular nuestro promedio. Vamos a desplegar para toda la tablita. Vamos a observar que el promedio para las 6 de la mañana, por ejemplo, es, en cuanto a la producción, de 20.70 a las 7 de la mañana, de 19.97 a las 8 de la mañana, de 21.93 a la 1 de la tarde, 22.03. Y podemos observar para cada uno de estos. Al final de la columna tenemos el promedio de promedios. Ya tenía la fórmula, por eso automáticamente me generó el valor. ¿De dónde obtenemos este promedio? De todas estas medias, de todos estos promedios que hemos obtenido, nosotros encontramos el promedio de promedios. Sumamos todos los elementos y le calculamos su respectivo promedio, que es 21.28. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a calcular el límite central superior. Para ello, vamos a hacer uso de estas fórmulas. Acá tenemos los límites de control para la media y en la segunda columna tenemos los límites de control para el rango. En el primer caso, que son los cálculos que vamos a hacer acá, tenemos, ¿qué necesitamos para el límite central superior? Necesitamos conocer el promedio de promedios. ¿Qué más? Necesitamos conocer A sub 2 y por último necesitamos conocer el promedio de rangos. Para ello, como necesitamos el promedio de rangos, entonces vamos a calcular en esta columna el promedio de rangos de cada día y posteriormente el promedio de rangos. Esto es igual. Como son rangos los que vamos a calcular, vamos a utilizar dos comandos. Vamos a escribir igual max y vamos a seleccionar estos elementos. Cerramos y ahora menos min, que es el mínimo de elementos. Nuevamente seleccionamos, cerramos y ahora damos enter. Nos ha dado 2.1. Vamos a calcular y observemos, aquí tenemos el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. Tenemos los rangos para todos esos días. Acá en la tabla podemos observar algo interesante. Observen la última hora, por favor. Será importante identificarlo porque más adelante ese dato no será de mucha utilidad. Tenemos un rango en la producción de 11.6. Hay una gran variación de elementos. Uno de los productos tenía un tamaño de 15.9 y otro producto tenía 27.7. ¿Cuál es el rango? El rango es de 11.6. Una variación bastante marcada, muy marcada. Mientras que si usted observa los demás, no le diré que es bastante proporcional, pero sí, los rangos pues son bastante cortos, a excepción
de la 1 de la tarde, donde se observa mayor variación de elementos. Pero eso lo vamos a identificar en la tablita, en la gráfica posterior. Ahora sí, ya tenemos el promedio de los rangos, tenemos el promedio de las medias, tenemos A sub 2. Hagamos uso de la fórmula entonces. Esto es igual. ¿A qué es igual? Al promedio de los promedios. Lo tenemos por acá. Lo seleccionamos. Más límite superior más A sub 2 multiplicado, asterisco, multiplicado ¿por quién? Por el promedio de los rangos. Tenemos por acá el promedio de los rangos. Damos Enter. Vamos a fijar los elementos. Vamos a colocar el símbolo para fijar los elementos. Y ahora damos Enter. Vamos a la esquina inferior, doble clic y automáticamente nos aparecen los valores que corresponden a cada una de las filas, que si usted observa es el mismo valor porque es la misma fórmula que estamos utilizando para todos los elementos. Vamos a calcular el límite central que corresponde a la media. ¿Quién es este? Este es el promedio de las medias. Por lo tanto, únicamente vamos a jalar este resultado. Damos Enter. Y ahora vamos a fijarlo. Vamos a fijarlo. Damos doble clic en la esquina. Y automáticamente nos aparecen todas las celdas en la columna marcada. Vamos a calcular ahora el límite inferior. Es muy parecido al límite superior, solo que ahora no es una suma, sino que es una resta. Pero los elementos que vamos a utilizar son los mismos. Primero, promedio, menos A sub 2. ¿Quién es A sub 2? Vamos a seleccionar la celda y lo vamos a multiplicar por el promedio de rangos. Damos Enter. Y ahora vamos a fijar los elementos. Vamos a colocar el símbolo acá para fijarlos. Para que automáticamente nos genere todo lo de las columnas. Lo de la columna, que en este caso tenemos 8 elementos marcados. Ya terminamos con el gráfico para medias. Ahora vamos a calcular los datos en la tablita para construir posteriormente el gráfico para rangos. Ya conocemos el rango y nos vamos a las fórmulas. Para el límite central superior, ¿qué necesitamos? Necesitamos D sub 4 y el promedio de los rangos. Esto es igual. Seleccionamos D sub 4 y lo vamos a multiplicar por el promedio de los rangos. Vamos a fijar también los elementos. Bien, tenemos los elementos en la columna límite central superior que corresponde a los rangos. ¿Quién es el límite central? El límite central es el promedio de los rangos, por lo tanto, únicamente vamos a seleccionar la celda de promedio de rangos, le vamos a dar Enter y también vamos a fijar los elementos. Ya tenemos todos los elementos. Vamos con la última columna, que es el límite central inferior, perdón. Esto es igual, ¿a qué es igual? A D sub 3 multiplicado por el promedio de los rangos. D sub 3 ya lo tenemos marcado. Lo seleccionamos y ahora lo vamos a multiplicar por el promedio de los rangos. Damos Enter y también vamos a fijar los elementos. Cuando ya los fijamos, damos doble clic para que automáticamente nos aparezca en toda la columna que hemos seleccionado. Muy bien.
Ya tenemos la tablita, ahora vamos a construir nuestros gráficos. Para ello, vamos a seleccionar, vamos a empezar con los gráficos que corresponden a la tabla de las medias. Vamos a seleccionar las horas, control, y ahora vamos a seleccionar, permítame, vamos a hacer nuevamente, seleccionamos las horas, vamos a marcar control y ahora todas las columnas que corresponden al gráfico de medias. Vamos a insertar, en insertar vámonos a gráfico y seleccionamos el primero. Observe por favor, ya nos aparecen los resultados que corresponden a la media. Vamos a cambiar un formato. ¿Qué es este gráfico? Aquí le vamos a colocar gráfico para medias. Muy bien. Observemos. Ahora vamos a analizar el gráfico. Cuando analizamos el gráfico podemos observar la línea que está marcada con color anaranjado. Es el límite central superior, que está con color gris, es el límite central, es el valor ideal. El que está con amarillo es el límite central inferior y este es nuestro promedio. Lo que se pudo observar durante esos 3 días, de los cuales mencionábamos hace un momento, a estos picos que tenemos, es ahí donde debemos prestar muchísima atención. ¿Por qué? Porque se nos está saliendo nuestros datos de control. Tiene que llegar control de calidad e identificar qué está pasando. Bueno, ¿dónde se observa esto? Esto se observa a las 7 de la mañana, hubo una variación y también se puede observar a las 11 de la mañana. Nos podemos ir a la tablita. Efectivamente, observen la tablita también. Casi todos los elementos se encuentran en promedio de 20, pero en esas 2 horas, tanto a las 7 como a las 11, se observa que los resultados en promedio fueron de 19.97. Algo pasó en esos momentos. La máquina falló, no se colocaron los productos a tiempo, los materiales que se iban a utilizar no se colocaron a tiempo, hubo una falla en el sistema. Es posible también que la persona que estaba trabajando con la máquina haya tenido algún inconveniente, posiblemente haya sido salud, posiblemente haya sido distracción. ¿Qué pasará? Es aquí donde hay que prestar atención. Vamos al control de calidad para poder verificar qué ocurrió y si posteriormente se repite la misma situación, si hay un patrón o únicamente fue algo que sucedió en ese momento. Los demás valores, si usted observa, están en diferentes márgenes también, pero están dentro. Vamos a agregar las etiquetas. Están dentro de los límites. Lo ideal es el central, pero como se han establecido límites para no salir de ese rango, debemos tener mucho cuidado de no salirnos de esos rangos, sino de mantenernos dentro de estos. ¿Para qué? Para que nuestra productividad sea efectiva. Si no, insisto, nuestros clientes empezarán a quejarse y eso no beneficia en nada a nuestra empresa. Bien, este es el gráfico para medias y ahora vamos a hacer el gráfico para rangos. Igual vamos a seleccionar las horas. Ahora vamos a seleccionar todas las columnas que correspondan al rango. Vamos a insertar gráfico. Seleccionamos y observemos por favor. Por acá tenemos nuestro gráfico que corresponde a los rangos. Le vamos a cambiar formato para que se vea mejor. Y acá también le acabamos a cambiar el título. Gráfico, pero en este caso para rangos. Los rangos nos dan la variación de los elementos.
Acuérdese que es una medida de dispersión. Y en este caso, observamos qué está ocurriendo. Hace un momento le dije, centrémonos en este valor y acá se encuentra reflejado este valor. Si usted observa, nos mantenemos en los límites cuando hacemos la evaluación de los rangos, pero a la 1 de la tarde también ocurrió algo. Se ve muy marcada esa diferencia de rangos. Tenemos que centrarnos también en ese resultado de gráficas y en la tabla para ver como control de calidad qué es lo que está pasando, qué ocurrió a la 1 de la tarde. ¿Será que la persona que estaba operando la máquina tenía mucha prisa por irse? ¿Será que estaba fallando algo en el sistema? ¿Será que ya no alcanzaba el producto y se tuvo que hacer con lo que se tenía? Etcétera. Entonces, es ahí donde nos vamos a centrar para tomar decisiones, decisiones que como empresa nos tienen que afectar. Y para evitar resultados negativos, lo mejor es prevenir qué está pasando en la empresa para que no falle nuestra productividad y esa no nos afecte. El objetivo es que no nos afecte como empresa, sino es generar mayor y mejor productividad, que los resultados sean positivos. Cuando hemos terminado acá, eso le quedará para que ustedes lo trabajen con todo lo que hemos hablado, porque ya hicimos una interpretación de gráfico para la media y también para los rangos. Acá vamos a escribir una interpretación de esos resultados. Ya lo mencioné, no lo escribí, pero ya lo mencioné para que usted tome nota de ello y escriba la interpretación que corresponde a esos datos. Bien, espero que nos ayude muchísimo esta tablita con sus respectivos gráficos y así usted pueda generar sus propias tablas y gráficos de control y sean de mucha utilidad, tanto en su empresa como de manera personal. Si es una persona emprendedora y trabaja solito o tiene su propia empresa, entonces para que le sirva de mucho. Muchísimas gracias entonces y hasta la próxima.